Quiero saludarlos a todos y agradecerles que están acá para la tertulia número 3 en la librería García. Y esta vez traje una invitada que vino desde lejos, se hizo 450 kilómetros más o menos de Mar del Plata para estar acá en Moreno, en la librería García. Una librería que queremos todos y donde se hacen encuentros hermosos. Bueno, nuestra invitada Gabriela Axilán. Así que un aplauso para ella. Bueno, muchos la conocen porque seguramente han participado en la Feria del Libro, en talleres, y han ido a entrevistas que le han hecho a Gabriela, o porque se han enterado que escribe muy bien y han comprado sus libros. A ver, voy a conocer a Gabriela. Y así es como que uno va conociendo a los escritores. Voy a hacer un pantallazo muy simple y chiquito. Conocí a Gabriela gracias a otra escritora que también vino a la librería García, Flavia Casañas, y como yo tenía ganas de conocerla, dijo, va a ir Ana María para Mar del Plata, así que bueno, tómense un cafecito, bueno, y ahí la conocí. Le conté a Gaby que no había leído ninguna de sus novelas, que no sabía ni cómo escribía, pero que iba a empezar a leerla. Bueno, hay que ser sincero. Y así fue que Gabriela me dedicó uno de sus libros, Renacer de los Escombros. Cosa que, mientras esperaba el micro, diluviaba en Mar del Plata, me leí la mitad del libro en La Habana, esperando el micro, y la otra mitad, casi la otra mitad en el micro, y lo terminé en casa. Eso es para decirles cómo es la narrativa tan atrapante de Gaby, ¿no? Bueno, es escritora, ella quería que es escritora, pero no es escritora solamente. Ella es abogada, da clases en la Universidad de Mar del Plata de Derecho procesal. Derecho procesal y también da talleres de narrativa. Y otra cosa que también hace, baila, canta el tango, baila el tango espectacular y canta muy bien. Lo pueden ver en su página que ya a veces publica. Bueno, si no la pueden ver en persona, ahí pueden ver cómo canta Gaby. Bueno, y ahora estás haciendo taller de poesía. ¿Qué más? No te voy a decir más nada. ¿Qué más? Sos un peligro. Soy un peligro, pero está haciendo taller de poesía. Yo digo, nada, yo pensaba, digo, Gaby vendrá Moreno, porque ella siempre tan ocupada. Yo ya te hacía escribiendo en el micro y escribiendo en el auto con mi hija cuando venía para acá. Algún pajarito me contó, me parece que, no sé. No, escribir es un acto que requiere soledad sí, ¿no es cierto? Y aislamiento, por más que esté adentro de mi casa, mis hijos, yo estoy como en una burbuja y no podría escribir. A ver, sería una falta de respeto estar en el auto con tu hija y su familia y yo... Ellos que presten atención al tránsito para que todo vaya bien y vos hacé la tuya. Bueno, no, bueno, Gabriela tiene escritas 12 novelas y para publicarse una más. Entre ellas son Tormentas del Pasado. A ver si voy bien, Gaby, vos me contás. Yo a veces ya me pierdo en el orden. No sé. Bueno, mira, Tormentas del Pasado, Renacer de los Escombros, Con el Corazón al Sur. Sí, Pinceladas Azabache. Pinceladas de Azabache. Con el Corazón al Sur. Con el Corazón al Sur. Napalpí. Ahí sigo yo. Bueno, esa era porque me acuerdo, Gaby, mira. Napalpí. No, en las arenas de Gijón. Y después Secretos al Alba. Después tenemos El Susurro de las Mujeres, después Pulsión, El Vuelo de la Libélula y el último, Los Hijos de la Cosecha. Todos, me saqué cuánto, 9, algo me acuerdo. Bueno, yo digo tantos, el orden era que digo, bueno, no me voy a acordar. Pero bueno, todas las leía todas, les digo que son estupendas. Una vez que captan la pluma de Gabriela, bueno, ella, a ver, el hecho histórico, porque escribe novela histórico-romántica, el hecho histórico ella lo amalgama con la historia de ficción. Y esa historia de ficción es atrapante, pero además maneja a los personajes de una manera que transmiten bien lo vivido en la época de la que está narrando.
Y eso se agradece. Y se agradece también que sea tan exhaustiva en la investigación, porque, a ver, la ficción es ficción, pero el hecho histórico tiene que permanecerse realmente como es, no podemos cambiarlo, a pesar de que un historiador diga una cosa y otro otra, eso no se puede cambiar. Bueno, Gabriela, contame cómo hiciste para escribir 13 novelas, ¿ya? Y además todas publicadas por Penguin Random. ¿Cómo te haces todo este espacio para escribir con todas las tareas que he mencionado que haces? Contanos un poquito. Es que no sé. Yo te traje, pero ya te no sé. No, porque yo a veces digo, bueno, es cierto, últimamente me llegué, porque ahora empecé a hacer otra actividad que no te voy a contar, que empecé a tomar clases y estoy haciendo otra cosa. No, pero lo que pasa es, yo siempre digo, cuando uno tiene una pasión, no hay excusa. Hay gente que dice, no tengo tiempo. No, sí, tenés tiempo. Yo la mayoría de las novelas las escribí divorciada con 3 nenes chiquititos, que llevaba, traía, que laburaba un montón, que... Entonces, ¿cómo pude? Con 3 nenes chiquititos, sola. La pasión estaba y yo le sacaba tiempo al sueño y escribía. Entonces, cuando uno realmente quiere hacer algo, no hay excusas, se hace. Pero bueno, está ese impulso, esa necesidad de hacerlo, porque no es que yo escribo porque hay que publicar, hay que vender, no, yo necesito escribir. Por eso cuando no pude escribir y tuve ese bloqueo de casi 3 años que no podía escribir, fue horrible, porque yo necesito escribir, es algo que a mí me hace bien, que yo disfruto, que yo me voy del mundo, me evado y me meto en lo que estoy escribiendo, en esa época, en ese espacio, con esos personajes y vivo esa vida. Entonces lo necesito. Y como se hace así, de esa manera, sacándole tiempo quizás en algunas épocas al descanso. Porque la mayoría de las novelas yo las escribí cuando mis hijos eran chicos, yo estaba en una situación bastante compleja, entonces bueno, cuando terminaba todos mis trabajos, todas las cosas, ya los acostaba a los nenes a las 10 de la noche y yo ahí me ponía a escribir hasta la 1, 2, hasta que aguantaba, porque el otro día había que levantarse 6:30, 7 para levantar a los 3, llevar a jardín, llevar a la escuela. Bueno, en esa época le sacaba tiempo al sueño. Ahora mis hijos son grandes, yo trabajo menos de abogada, porque es algo que fui, digamos, corriendo, o sea, el eje de mis prioridades se fue corriendo, entonces hoy trabajo menos de abogada, estoy más abocada a la docencia, a los talleres, y a todas estas cuestiones lúdicas que son creativas y que son de esparcimiento que me hacen bien a mí, como cantar, bailar, ir a tomar solo, estar con amigas, todo eso que también me nutre un montón y que me permite que en mi cabeza se generen cosas, porque no es que uno escribe cuando se sienta a escribir. Claro. Yo puedo estar en una clase de baile, o puedo estar bailando, puedo estar en una clase de canto, o puedo estar manejando, y adentro de mi cabeza se están generando cosas, se están generando escenas, se están generando tramas, subtramas, conflictos. Entonces todo ese tiempo uno está produciendo una historia. Después lo otro es sentarse y pasarlo, y verlo. Claro. Entonces la actividad esa está todo el tiempo. Y si te dijeran que tenés que sacar alguna actividad para poder hacer más completas otras, ¿cuál no sacarías? No, que no sacaría ninguna. Bueno, pero ponete... Cocinar saco. Bueno, Peña. Las compras y cocinar. Sí, eso me parece. Eso lo saco. Sí, delivery. Que de hecho tampoco, ahora quedamos 2 en mi casa, así que nos arreglamos con mi hija. Mi hija también la sacó, cocinar la sacó de su mente y de su... Les cuento que Gabriela fue nombrada vecina ilustre de la ciudad de Buenos Aires. No, de Mar del Plata. Buenos Aires no me enteré, ojalá. No, es lo que sigue, alguien durmió algo de eso también. Bueno, vecina destacada de la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo fue este regalito? Sí, fue re lindo, la verdad que fue re lindo porque, viste el dicho ese, nadie profeta en su tierra y qué sé yo. Y Mar del Plata me ha reconocido mucho a mí, me ha dado mucho. Entonces, bueno, es como decir, bueno, es una ciudad, si bien es una ciudad grande, yo siempre digo, Dios está en todos lados, pero tiene Buenos Aires, entonces claro. Poder llegar a una editorial como Penguin desde Mar del Plata, claro, eso, ¿cómo no fue fácil. Sí. Entonces
todo ese camino recorrido hasta que una editorial me dijo que sí, que fueron 5 años tortuosos, de llanto, de expectativas que no se daban, haber llegado y haberse sostenido, porque yo también siempre digo, Tormentas del Pasado es mi primera novela publicada. Esa novela se vendió muy bien, tuvo muchas ediciones y es la que a mí me abrió la puerta a que la editorial me siga publicando, porque para la editorial es un negocio, si la novela no vende, no te van a seguir publicando. Claro, ¿cómo es mantenerse? A ver. Y mantenerse Vos es notaste eso, que ¿no? cambiaste a medida que ibas escribiendo las otras novelas, ¿no? Vos cambiaste que a lo mejor tu literatura era distinta porque yo pienso que a medida que los escritores van escribiendo más novelas, es como que ellos se ven que han mejorado Sí. muchas cosas. Yo ¿no? siempre digo, Tormentas del Pasado no es mi mejor novela, es más, yo si la leo hoy, no sé, creo Y que hubo una anterior a los 14. ¿no? porque literariamente hay muchos recursos que otras novelas posteriores tienen y que esa no, porque fue la primera novela. Y además, en cuanto a la historia, si bien el hecho histórico está muy bien documentado, muy bien llevado, la novela tiene un tinte rosa, ¿no? Es como un poco predecible en lo que es la historia de amor, hay un estereotipo, o sea, pero bueno, fue la primera novela que se publicó y a mí me sirvió como de vidriera y que después la editorial me siguiera publicando. Posteriormente, ¿qué pasó? Yo también cambié mi forma de leer, cambiaron mis lecturas, me incursioné con otros autores más difíciles que te dan otros recursos, y el dictar talleres de escritura también a mí me dio otras herramientas, porque yo soy abogada, no tengo nada que ver con la literatura. Sí soy docente, entonces me gusta y tengo didáctica. Pero para yo dar talleres de escritura me tuve que poner a estudiar técnicas narrativas. Entonces siempre fui muy autodidacta y me armé todas mis clases, toda la teoría, todos los ejercicios del taller de escritura creativa, los talleres de novela. Como que yo tengo escrito un manual de novela para dar los talleres de novela. Entonces estudié un montón. Claro. Y cuando vi que mis alumnos, yo hace 10 años que coordino talleres de escritura, que es más, festejamos ya el aniversario con los alumnos. Cuando yo vi que mis alumnos se mantenían, los mismos alumnos a lo largo de años, yo ¿qué más les doy? No tengo más para dar. Entonces yo ahí empecé a hacer talleres como alumna para tener más herramientas para darles a mis alumnos. Bueno, todo eso te va nutriendo y la técnica de escritura va mejorando, Claro. va cambiando y uno se pone cada vez más crítico, ¿no? Claro, y la gente que va a los talleres, ¿no? ¿Qué realizas? A ver, ¿qué expectativas tienen? ¿Por qué van? A lo mejor no todos van por la misma razón. Por ejemplo, yo cuando me puse a escribir era porque, aparte de que leía, bueno, para mí fue un poco curativo, ¿no? Es sanador, sí, sí. Pero bueno, es sanador. Y pienso que mucha gente también lo debe hacer por eso. Sí. Pero otros también van porque a lo mejor quieren convertirse en grandes escritores o que sean publicados. ¿Qué tienes Sí, ahí hay en de ese todo. ramo Hay de todo. de alumnos? Hay gente que va porque quiere publicar y de hecho publica, hay gente que se autopublica, hay gente que manda concursos, hay gente que va a hacer taller de novela porque quiere escribir la historia de su familia, de su abuela o quiere intentar una ficción sin ningún paso posterior. Es escribir una novela para ellos. Entonces hay de todo. Hay gente que quiere perfeccionar la técnica del cuento, hay gente que va a ser sociales, que va porque tomamos mate, comemos y nos reunimos, entonces hay gente que va como una salida social y hay otros que lo hacen como un abordaje más terapéutico, que es esto que vos decís, es sanador. Claro. Porque es que escribir, bueno, a mí me sana, a otro para él le sana pintar, eso Claro. es relativo. Contame esa misma actividad de talleres que hiciste con el Juan, con la Los gente, adultos. con los adultos Los mayores. adultos mayores. Contá un poquito de eso, Fue una a ver. experiencia muy linda. El PUAN es el Programa Universitario de Adultos Mayores, que depende de la Facultad de Salud y Desarrollo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y me convocó la directora en su momento, porque la profesora de taller se había jubilado, y no sé cómo había llegado ahí mi nombre, y me convocó, bueno, y me contrataron para coordinar el taller de escritura de los adultos, que es a partir de los
no sé si 45 o 48 años. O sea que de ahí para arriba yo tenía gente de 40 y pico hasta gente de 80, 80 y pico. Un variadito, muy, muy interesante. Y estuve 4 años en el PUAN. Al principio tenía un curso de escritura creativa y después hubo más demanda. Tuve 2 cursos de escritura creativa que, bueno, renuncié porque si yo hago algo lo quiero hacer bien, y eran como 20 alumnos por curso, más o menos, con un aula virtual. Habíamos hecho un aula virtual en la pandemia, entonces yo les subía ahí toda la teoría, les corregía uno por uno, que por ahí el taller no se corrige tan exhaustivo como corrijo yo el punto, la coma, el acento, y era mucho trabajo, más mis talleres, más la facultad, más mis hijos más chicos, más la abogacía. Y bueno, lo dejé porque yo ya me daba cuenta que me estaba desbordando y... Claro, porque aparte de dar el taller tenías la corrección. Sí, era la corrección. La clase para que cada uno fuera mejorando, ¿no? Claro, era todo muy personalizado, claro, y ya me sobrepasó. Pero igual sigo muy vinculada, porque bueno, muchos de esos alumnos vienen ahora a los talleres míos de novela, a escribir novela, y todos los años me invitan del PUAM. Cuando sale un libro, me invitan del PUAN a que vaya y lo presente. Entonces, estoy en el grupo de WhatsApp que ellos tienen con el nuevo profesor. Y yo estoy ahí como, digo, chicos, yo me voy, chicos, yo para mí soy chico. No, profe, quédate. Entonces, estoy como una especie de espía. Pero bueno, ellos no quieren que yo me vaya y compartimos cosas, y no sé, con bueno, pero ellos reciben ese acompañamiento en lo que quieren hacer. Y también la calidez de los que los atienden. Y los adultos mayores necesitan eso. No, y a veces no lo tienen en la casa y lo logran en un grupo con de con pertenencia, como ellos, claro. Y es un grupo de gente hermosa. Aparte pasa esto, ¿no? Como que se subestima al adulto mayor. Y es verdad que la gente le ponía a rionda, como dicen los chicos, y escribían muy bien. Hay gente que escribe muy bien en esos talleres. Y se lo toman con mucha responsabilidad y no escriben pavadas, escriben cosas muy interesantes, ¿no? Entonces como que también para ellos es una exposición distinta. Para mí fue muy nutritivo ver todo lo que se puede hacer. Es más, publicamos un libro con la editorial de la universidad, que se hicieron 100 libros nada más de cuentos, que se llama Saberes Ilustrados, enhebrados, porque son cuentos, Saberes enhebrados, pero dije ilustrados porque en realidad son cuentos ilustrados, porque el trabajo fue con el taller de, yo le voy a llamar taller de pintura, pero tiene otro nombre, no es de expresión, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, el taller de pintura y el taller de escritura. Entonces, nosotros, algunos alumnos escribían un cuento, y los pasábamos al taller de pintura y los adultos mayores del taller de pintura lo ilustraban. Y a la inversa, ellos hacían un dibujo, nos pasaban a nosotros y los alumnos escribían. Entonces, estaba buenísimo porque las interpretaciones eran maravillosas, tanto de las pinturas con respecto a la producción literaria, y la producción literaria y el dibujo. Y bueno, y el libro quedó con esos cuentos ilustrados de los 2 talleres. Hicimos una presentación y fue hermoso. Es más, un año lo llevé a la Feria del Libro. Yo propuse llevar el taller de escritura del PUAN a la Feria del Libro y se hicieron lecturas de lo que habían escrito los alumnos. Fue una experiencia hermosa, sí, re lindo, re lindo. Sí. Bueno, Gaby, contame un poquito, a ver, te puedo preguntar cuántas cosas para preguntarte tenía. Bueno, a ver, con respecto a los libros, ¿no? De algunos de los libros, ¿con cuál sentís más cariño? Que capaz que son todos, porque todos son hijos, como dicen, ¿no? Pero capaz que uno tiene uno que es nuestro predilecto, ¿no? No, es difícil. Yo los quiero a todos porque todos me han dado momentos de felicidad cuando los escribí. Claro. Excepto uno que no me dio felicidad, pero bueno, Expulsión no me dio felicidad. Pero bueno, claro, lo necesité hacerlo. Ahora vamos a hablar de eso. Pero yo siempre digo, Tormentas del Pasado es una novela a la que yo quiero mucho, porque es la que me abrió la puerta, pero no es mi mejor novela. Pero le tengo ese cariño especial, porque es la que me dejó estar hoy acá. Y además es preciosa, la tapa es preciosa, se hizo para el aniversario, para los 10 años se hicieron una edición aniversario, es un libro, estéticamente es un libro muy bonito.
Pero después yo siempre digo, a mí me cambió un poco la forma de escritura cuando escribí Navalpí, porque la mayoría de las novelas son lineales, es decir, en la línea de tiempo, la mayoría tienen algunos flashbacks y algunas cositas, pero por lo general arrancan introducción, nudo, desenlace, ¿sí? Esa es una historia lineal. Y yo en Navalpí arranqué en media res, que es arranco a la mitad del conflicto, no hay introducción, te arranco con la muerte, el muerto ahí, ¿no? Claro. Por decir. Sí, sí. Arranca con la masacre. Sí, la masacre. Y el lector no sabe por qué se produjo la masacre, ni quiénes son los personajes, ni qué pasó, ni de quién es el hijo, ni qué, nada. Arrancas ahí y después vas hacia atrás explicando un poquito y avanzás. Entonces la novela va y viene todo el tiempo. Y además eran dos líneas de tiempo, eran dos historias totalmente distintas que arrancaron ahí en lo alto del conflicto y fueron avanzando hasta que concluyen en una. Y la temática también, porque era una masacre que no conocía a nadie, que era en julio se cumple un nuevo aniversario, 101 años se cumplen. Entonces una masacre que no conocía a nadie, que tuvo después su juicio, o sea, el juicio de lesa humanidad ya venía de hace unos cuantos años, pero que finalmente se resolvió a los 98 años de la masacre, se resolvió el juicio y se decretó que fue un genocidio, bueno, con todas las consecuencias que hubo. Entonces, bueno, fue un libro como especial, ¿no? Un libro que tuvo mucha visibilidad también. Mucho llanto al leerla. Mucho llanto, pues es una novela cruda, Sí. pero bueno, es como que yo digo, a partir de Navalpí yo cambié en algunas novelas la forma, cambié un montón de cosas, ¿no? Entonces como que una novela bisagra. Sí. Pero no puedo decir a cuál quiero más porque... Bueno, acá tenemos dos masacres terribles. Oh, yo sé, a mí me van a conocer como la escritora de las masacres. Porque... Bueno, no, vos tenés, contás hechos que sucedieron y que la gente conoce como es el franquismo y todo eso, que, bueno, la guerra y todo eso, ¿no? La guerra civil española y todo eso. Ah, bueno, a propósito de eso, contame cómo surgió escribir en Las Arenas de Gijón, porque, bueno, de tu sangre, digamos. Sí, porque mi mamá es española, mis tíos son y eran españoles, los que murieron y el que está vivo, mis abuelos por parte de mamá españoles también. Y yo como una parte de la historia, uno no estudia, o sea, historia española, menos la guerra civil, no la veo en el colegio. Y yo como que era algo ahí que tenía pendiente de entender el conflicto. ¿Por qué? Porque mi abuela era franquista, súper franquista, fanática. Tan es así que ella en la casa tenía colgado un cuadro de Primo de Rivera. Para mí Primo de Rivera era un primo, primo de Rivera. Sí, yo tenía un primo también. Claro, no era uno de los acólitos de Franco. Era el primo de Rivera, qué sé yo, cuando sos chico y mi abuela cantaba todas canciones de la guerra, que Franco acá, que Franco allá. Yo a mi abuelo no lo conocí, mi abuelo murió antes. Pero bueno, después uno indagando y qué sé yo, Franco no era santo de mi devoción, yo soy una persona de derecho y una dictadura de muchos años. Y mi abuelo era republicano, y mi abuelo hablaba peste de mi abuelo. Yo, ¿cómo se casaron estos dos y tal? Entonces como que una inquietud personal de, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué la guerra? ¿Y qué pasaba con las familias? ¿Y qué pasaba con los rojos? Y bueno, ahí empecé a investigar y dije, bueno, yo voy a escribir esto, porque necesito saber y necesito escribirlo. Y bueno, ahí arranqué. Claro. Y todos los nombres que son la familia Exilar no tienen nada que ver, porque Exilar no es mi apellido real, y Exilar era el apellido de mi abuela paterna, que no tiene nada que ver con España. O sea que todo lo que yo cuento ahí es ficción, no tiene nada que ver con mi familia, porque la parte española de mi familia viene de mi mamá, y los Exilar vienen de mi abuela paterna. O sea, Claro. nada que ver. Pero bueno, es como Bueno, un homenaje, ¿no? a la otra abuela. Contaron sobre eso el recibimiento que hicieron en España, el reconocimiento por eso. Bueno, creo que te invitaron también, ¿no? Sí, ¿Cierto? en realidad la editorial me llevó... La Sayanet, ¿no? Sí, salieron publicadas en el mismo sello. Las dos novelas salieron publicadas en España con el mismo sello.
pero fueron ediciones hechas en España, que no es lo mismo que vaya el libro de acá No. a que se edite en España Sí. adecuado, ¿no? El lenguaje Ese y lo los leí. modos verbales al En la hablar Serena español. Gijón lo compré allá en la Casa del Libro, Claro. en España, y lo leí. Y te digo que, no sé, me parece que me faltaba un poco Gabriela Auxiliar. Y porque Entonces, pero ahora era yo, quiero leer el porque que vi yo. está acá. Y además viste que es más grueso. es más Sí, no página, sé, porque será el agregaron. no sé, será el gramaje del No papel, sé, me quizá, parece que hay no partes sé. que no son tuyas. No, no, la el libro- agregaron los gallegos. No, porque yo participé de No todo el sé. proceso de edición con el editor español, que Sí. pobre, todo el trabajo lo hizo él, porque los Sí. tiempos verbales, viste, a veces a uno se le puede pagar. Sí. Pasar vosotros y el viste, Sí. Bueno, estaban encantados, yo vi la entrevista y estaban encantados la gente que fue también a la entrevista. Sí, Que todos te estuvo habían leído y bueno. además cómo conocías todo eso, ¿no? Que fue la revolución, Claro. ¿no? Sí, para mí fue un gran desafío presentar la novela ya. Porque bueno, yo fui a presentar en realidad Secretos al Alba, que es la continuación y que tiene que ver con la guerra y la posguerra. Claro. Que la editorial me volvió a apostar fuerte a publicar la segunda novela en España y más fuerte que me llevó a España a presentarla, me llevó a hacer la campaña de prensa de lanzamiento y tuve una reunión con un club de lectura que era gente grande, lectores grandes, un grupo bastante numeroso y la recibieron súper bien, ¿no? Y les gustó y me hicieron muchas preguntas y como que ellos me decían, no parece que la haya escrito una argentina, que estaba muy bien logrado y yo había ido con mucho miedo porque digo, yo sé que allá los lectores españoles son muy exigentes y leen más que nada autores españoles y sobre temáticas españolas y caía yo a presentar una novela en Argentina escribiendo sobre la guerra civil española como ¿Qué hace la que señorita? yo iba con mucho nervio. La habrán leído ahí mucho bien, renglón por renglón, a Sí, ver y si cuando si salí encontraban alguna... bueno, totalmente, cuando salí de ese que hicieron un té, una merienda Sí. en la editorial, estaba el editor, por supuesto. Cuando salimos de la reunión, el editor, cuando estábamos saliendo, me dice, bueno, dice, tuviste suerte, en su modo, ¿no? En su Sí, español, habla ellos, en su hablar. Sí. Dice, tuviste suerte, dice, porque estas, así como la ves, eran todas mujeres y un señor. Dice, porque estas, así como la ves, si no te quieren, te lo dicen, no tienen pelos en la lengua, te hunden. Y yo, digo, menos mal que no me lo dijo antes, porque yo ya iba nerviosa. Para unir a las mujeres tenemos el susurro. ¿No te parece? Por el susurro, ahora no susurran, las mujeres gritan. Y también gritaban, acordate, Sí, de Julieta sí. Lantieri, Sí, en la subida esquina, en subida en el cajoncito. en el cajoncito. Para hacerse oír por encima de Claro, la o sea, que hablamos del susurro, a ver un poquito. Susurro a las mujeres, bueno, yo ahí en el Juan, en el programa de adultos mayores, además de dar clases, yo asistía a un taller como alumna que era historias de mujeres, mujeres en la historia. Y la profesora hablaba de mujeres en la historia y la historia de esas mujeres en la historia. Es muy interesante. Entonces, bueno, cada semana, cada clase era un personaje que yo por lo menos no conocía. Y una de las clases fue de Julieta Lanteri. Y a mí me dio mucha vergüenza que yo no la conocía. Yo soy abogada, algo de los derechos de las mujeres, de lo que veo. No tenía ni idea que había hecho Julieta Lanteri ni que existía. Entonces, bueno, ella nos contó un montón de cosas, nos contó la historia y a mí me quedó eso, ahí dando vueltas. Sí. Y bueno, yo después el taller lo tuve que dejar porque la verdad que era una carga horaria interesante y trabajaban un montón y yo no me sentía a la altura, porque esto habrá sido hace 5 o 6 años, yo no estaba a la altura de seguir, y viajaban mucho, hacían visitas a 3 localidades y yo no les podía seguir al ritmo. Finalmente lo dejé el taller, abrieron 2-3 meses y lo dejé. Pero me llevé esa historia. Y ahí empecé a investigar y claro, en el medio yo había viajado de vacaciones a Ushuaia y había estado en el penal de Ushuaia. Entonces como que no sé, hice esas locuras mentales Sí. y dije, yo voy a contar la vida de Julieta Lanteri, pero voy a contar el penal de Ushuaia. Entonces, bueno, inventé ahí una cuestión de un femicidio, que en realidad no era femicidio, sino que fue un crimen pasional. Para la época no existía Sí. la palabra femicidio. Sí. Entonces, bueno, este crimen pasional que tenía que ver con una mujer que
quería ejercer determinados derechos, entonces Sí. el supuesto acusado va a la cárcel de Ushuaia y por su lado Julieta me cerraba todo. Entonces tenía la historia de Julieta y la de la cárcel. Empieza, Bueno, empieza con el asesinato, ¿no? claro, El claro, hombre esa, muerto y el cuchillo claro, arriba y la ahí sangre. arranca también con esa introducción Sí, y sí, después. me encanta el susurro, la verdad. Bueno, me encanta. Y así van surgiendo las novelas, ¿no? Con Sí. cosas ¿Qué que quieres van transmitir, pasando. no? En cada una de tus novelas, ¿qué transmitís? Porque hay un eje transversal que las abarca, digamos, ¿no? En el sentido de lo que vos querés transmitirnos. ¿Qué transmitís? ¿Qué querés transmitirnos? ¿Qué querés? Sí, no hay una Lo que te gusta intención, contar. no hay una intención consciente de decir, esta Sí. novela va a ser moralista, no va Claro. a dejar un mensaje. Sí. No, la verdad que no escribo por eso. Yo Sí. escribo, porque a mí me hace feliz escribir, Claro. me hace feliz investigar. No sé, ¿cuándo fue el feriado? El lunes. No sé si fue el domingo o el lunes que estuvo feo en Bardel. Sí. Yo estuve como 6 horas, 7 escribiendo, no sé cuántas horas pasé ahí sentada, uno termina todo acalambrado, no importa. Sí. Yo fui feliz. No importa. No, porque yo fui feliz. Yo Sí, estaba cuando- sola en mi casa, mi hija no se había ido. Y yo estuve sola, con el mate, escribiendo un montón de horas, investigando. Y bueno, a mí eso me hace feliz. Entonces, yo busco eso. ¿Y qué necesito? Que emocione, que a mí me emocione lo que estoy haciendo, que a mí me genere algo cuando me leo, cuando Claro. corrijo. Yo busco eso. Leer, en definitiva, lo que a mí me gustaría leer. Claro. Si hay después un mensaje o hay una enseñanza o hay un hecho histórico que realmente no conocíamos y se pone sobre la mesa y el lector va a buscar más, me encanta, porque a mí como lectora Sí. me pasa eso. Yo leo un libro que me genera dudas y inquietudes y me hace ir a buscar otras cosas, me gusta, porque uno termina aprendiendo. Pero no es que hay algo consciente que yo diga, bueno, en este libro voy a dejar tal Y bueno, y mensaje. con los hijos de la cosecha fue la otra masacre que tampoco nosotros esta en la escuela no la vimos en ningún libro de historia y en primaria cuando más sería en secundaria de verlo, no lo conocíamos. Más si buscamos en Wikipedia, googleamos en Google, apenas tenemos 3 renglones. Investigué eso para ver si realmente había lo suficiente, ¿no? que nos aclararan sobre la masacre y realmente no lo encontré. O sea, que ¿cómo llegaste vos a la masacre de Llobera para contarnos todo de esta manera? Sí, creo que hay más de Napalpí, que fue en 1924, Sí, que de Oberá, que fue en 1936. los 12 años, sí. más o menos. Sí, y una modalidad bastante similar, porque Claro. en Napalpí les disparan primero por el aire, los hacen salir, los rodean, los vuelven a disparar, los prenden fuego, y acá más o menos, no desde el aire, pero a disparos, incendiar el bosque y morir asesinados, cercarlos, y la persecución posterior, distintos pueblos en Napalpí eran aborígenes que se manifestaban en huelga, Sí, encerrados en una reducción, sí, que trabajaban en la cosecha de algodón, la huelga y la represión, y acá eran colonos inmigrantes mayormente de Europa del Este, rusos, ucranianos, polacos, sí. que vinieron a trabajar las tierras para cosechar tabaco, té, yerba, o sea, pero bueno, más o menos similar, ¿no? Y también la huelga y la represión, era una marcha pacífica, la Tenían un represión. contrato de trabajo que realmente no cumplían, que no Claro, entonces, cumplieron. las temáticas similares, el conflicto con distintas comunidades, distintas ubicaciones, pero la modalidad más o menos es la misma. ¿Y cómo llego yo a esta masacre? Buscando, ahí sí busqué, pero busqué por zona, porque yo venía de escribir 2 novelas ambientadas en Ushuaia, El susurro de las mujeres y El vuelo de la libélula, porque bueno, cuando terminé El susurro de las mujeres, yo ya había estado en Ushuaia y había conocido sobre el rendimiento del Monte Cervantes, entonces yo ya ahí escribí las 2 novelas casi juntas, una tras de la otra, pero ya estaba cansada del sur, el frío, la nieve, a mí me gusta el calor, ya como Entonces buscaste algo. quería otros colores, Colorcitos. y empecé a fijarme qué provincias ya había Claro. abarcado, porque ya tengo novelas en muchas provincias,
digo, ay, me falta el noreste, me falta Misiones, por ahí. Tengo una novela ambientada en Corrientes, pero no está publicada, así como que me faltaba más arriba. Y busqué, así, masacres ocurridas en Misiones, en mi siglo XX, así. Y salieron un montón de cosas. Seguramente. Y bueno, esa me atrapó por la población que eran todos los inmigrantes de Europa del Este. Y bueno, empecé a investigar, no había, y ahí entra el otro tema, ¿no? Por lo general no hay mucha bibliografía, porque así como vos en Google encontrás muy poquito. Ahora quizás hay alguna cosita más, porque habían hecho una obra de teatro. Pero bueno, hay poca bibliografía, no es bibliografía comercial. Entonces, tampoco las encontrás en las grandes librerías. Claro. Y bueno, ahí hasta dar, y lo que hay por lo general son ensayos o trabajos de universidades locales, universidades de la provincia de Misiones, que es muy difícil acceder a la editorial de la universidad. Bueno, entramos en ese camino de, bueno, encontrar el material. A mí me gusta tener los libros. Me gusta tener el libro físico papel, de abrir, cerrar, o sea, no los rayos, salvo que ya vengan muy baqueteaditos. Yo recuperé el otro día. Sí, está amarillito. Está amarillito. Pero bueno, buscar ese material y poder comprarlo, bueno, por suerte conseguí algunos libros usados por internet que los compré y después di con un investigador, Guillermo Castiglione, que había escrito su tesis de la facultad con este tema en un libro así, que casi 1000 páginas son, que se llama Pedimos pan, nos dieron balas, y ahí está todo, ahí está toda la secuencia de los hechos, los distintos puntos de vista, lo que decían uno, lo que decían otro, lo que decían los diarios, lo que decía el sumario, un montón de testimonios. Y bueno, logré dar con el autor, logré primero encontrar el libro, después dar con el autor para conseguir el libro. Que el autor me conteste, porque yo al tipo le escribí por Instagram y debe recibir cuántos mensajes y que el hombre lo vea, me conteste y que realmente me crea que yo soy yo y que quiero investigar, bueno, y que me quiera vender el libro y que me lo mande. Bueno, finalmente logré, el señor me contestó muy amablemente, me dio su teléfono, hablamos por teléfono, yo le conté lo que hacía, bueno, a él le interesó una palpí, no me quiso vender el libro, y yo, no, yo te lo mando, no, pero yo te lo quiero comprar. Bueno, intercambiamos. Él me mandó su libro, yo le mandé Napalpí, porque él esta masacre no la tenía. Mira. Así que bueno, hicimos ese intercambio y ahí pude empezar a desplegar el material Fue y a escribir. Fue una alegría el juicio, ¿no? De Sí, obvio. Lo que pasa fue que una alegría porque, bueno, después de 98 años, 98 claro, años después, ya no había casi sobrevivientes, claro, no había y creo que fue el culpables. primer juicio que se hizo por los por aborígenes. justicia por Sí. los pueblos originarios. Sí. O sea que, bueno, es muy importante eso, ¿no? Porque Sí. siempre fueron tratados como salvajes, los tuvieron como esclavos, les sacaron las tierras y, bueno, y así, los tenían así, digamos, en malas condiciones, esclavizados. muertos de hambre, esclavizados, los chicos no podían ir a la escuela. No podían O sea, salir tampoco de ahí. Además, me enteré que, por ejemplo, a los que estaban agrupados, que le llamaron una comunidad, después colonia, los que estaban ahí, les ponían brazaletes blancos. Para identificar, claro. Para identificarlos. Digo, bueno, faltaba que los tatuaran, decir que no había tatuadores, pero les faltaba solo eso. Y bueno, un poco ellos decían, ¿no?, que era para protegerlos porque los que no se acercaban a la reducción y no querían ser parte de la reducción, sino que querían vivir aparte, esos los mataban, esos eran los salvajes que no querían acercarse a la civilización. Entonces, pero igual tampoco... Sí, el discurso era ese, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos la matanza. Nosotros queríamos vivir libres. Claro, toda la persecución que hubo en el desierto, ¿no? Bueno, la verdad que fue terrible. Bueno, eso ya lo pasamos y bueno, y después de vuelta pasa eso con Noverá, pero ¿qué va a ser? Es la historia que tenemos. Sí, y que hay que conocerla. Que hay que conocerla y que bueno. Y verla desde otro punto de vista, Claro. que no sea quizás el académico. Porque, Claro. bueno, hay temas que no los vemos en la escuela ni nada. Sí. Pero bueno, yo trato de ir por el lado más humano, por ver de adentro, ¿no? De Sí, adentro sí. el conflicto y desde la casa hacia afuera, no al revés. Sí. Y después acá, por ejemplo, en Los hijos de la cosecha, que también aparte de
o sea, entre las comunidades, en las distintas inmigrantes digo, bueno, hubo problemas, conflictos, ¿no? Sí, porque ellos tenían sus propias comunidades con sus costumbres, con sus religiones, se casaban entre ellos, Claro. se unieron para la marcha porque había una necesidad común, pero no es que ellos confraternizaban en lo diario, ¿no? Compartían espacio, pero cada cual vivía con su comunidad. Pero bueno, frente a este conflicto se unen para la marcha. Bueno, ambas masacres no conocidas, así que pueden leer a Gaby. En Napalpí, Los hijos de la cosecha, me encantaron los dos. Bueno, Pero además de las masacres hay historias de amor, Hay hay historias aventuras, hay historias de vínculos, no es solo sangre. Gracias No es solo sangre. gracias a Dios tenemos la historia de amor Hay y mucho bueno, amor. y no solo una, a veces son dos historias de amor y los personajes que... En los dos hay historias de resiliencia, que eso es muy importante, Sí, más claro. allá de todo. Sí. Sí. Bueno, Otra ahí, cosa que ¿por me qué no gusta. hablamos un poco de los personajes, ¿no? ¿Cómo los...? Ah, Sí, porque estamos hablando de la parte de... por ahí. Cómo se crean. claro, cómo creas los personajes y todo eso. Y yo los personajes los voy adaptando a medida que voy inventando la historia, ¿no? Como que yo la historia de ficción no la tengo muy definida de entrada. Sé más o menos a grandes rasgos cuáles van a ser los protagonistas, el conflicto que les voy a ir. Pero después van surgiendo otras cosas. Entonces el personaje es como que lo voy delineando a medida, a la necesidad de lo que yo voy contando. No lo tengo armado de entrada. O sea, yo hago todo al revés de lo que les digo a mis alumnos de taller de novela. Yo a mis alumnos de taller de novela, y ellos lo saben porque yo se los digo, yo tengo que ser honesta, tengo que ser coherente. Yo les digo, hagan un perfil del personaje, ficha, lo que sea, anoten el nombre, sus gustos, sus características físicas, sus pasiones, sus debilidades, hagan más o menos, porque después uno se va perdiendo. Yo a veces no sé qué ojos le puse, qué hacía, pero yo no lo hago porque a mí eso me quita adrenalina, me quita espontaneidad. Si lo tengo todo armado, es como que tengo que volcar eso y yo lo voy viviendo día a día. Yo me voy haciendo yo la novela, día a día me la voy inventando. Y la investigación. No, eso es eso aparte, primero eso sí. o paralelo. No, todo a la vez, todo en paralelo. Entonces el personaje es como que va creciendo día a día y por ahí lo voy enroscando. Yo sé que el personaje de Ina no es muy querible. La protagonista de la primera parte, Ina, Sí. Nadie la quiere, nadie empatiza con ella. Pero bueno, ella se me fue como enroscando a medida que yo iba escribiendo y para poder llegar a donde yo quería llegar la tenía que a ella hacer de esa manera. Si no, el final iba a ser otro. Claro, Entonces yo necesitaba que uno de los dos personajes, sí. por eso también al principio dice, siempre en cada historia de amor hay uno que ama más que el otro, más o menos así. Y en la realidad. Y en la realidad, por lo general, hay uno que por ahí, no siempre, no vamos a generalizar, No, pero bueno, no. y yo para la novela necesitaba eso, entonces a ella como que la fui complejizando y bueno, terminó siendo un personaje que nadie quiere. Claro, Por ahí al final la querés un poco más, ¿no? Sí. O la entendés. sí, ¿no? sí. Pero bueno, el personaje es eso. Hay personajes que yo quizás los tengo más definidos en su rol y hay otros personajes que los voy creando a medida que voy avanzando. Hay personajes que se me van de las manos porque por la sangre derramada, yo siempre digo, el personaje secundario, que era Cauquel, cobra más protagonismo que el propio protagonista. O sea, los lectores, las lectoras, en su mayoría lo quieren más a él que al protagonista, Claro. que al principal, como que lo notan como más, con más Sí. fuerza, con más atractivo, con otra función, con otra, ¿no? Pero bueno, Sí. los personajes, eso de que tienen vida propia, y bueno, a veces sí, se van un poco de lo que Claro. uno... Eso que decís, perdón, eso que decís respecto de que el personaje se va formando, ¿te pasó también en Pulsión? Porque no me, porque a mí no me dio esa sensación. No, pero ahí después no, pero Pulsión, yo siempre digo, no fue una novela Pulsión. Yo no lo escribí como una novela. Eso fue algo que yo me inventé como si me estuviera pasando a mí. No fue escrito como novela. Yo me puse en esa situación de una mamá, como mamá,
que yo me levantaba un domingo y me llamaban que uno de mis hijos me había matado a otro. Entonces, ¿qué haría yo? ¿Pero por qué? Porque yo necesitaba sanar determinada noticia, enfrentarme a una noticia que me hacía daño, que yo no podía ver, que no quería ver, que les prohibía en mi casa que hablaran de eso. Entonces yo lloraba porque me hacía mal, entonces dije, bueno, yo esto lo tengo que sacar de adentro, y cómo me voy a sacar, escribiendo. Entonces me escribí yo como mamá en esa situación. ¿Qué haría? Y los otros eran como satélites de lo que a mí me estaba pasando como mamá. Después en un punto dije, esto es una novela. Y ahí empecé a crear el personaje de la chica, del adolescente. Pero eso yo medio no nació como novela, no. Es más, lo tuve guardado mucho tiempo. A mí me pasó algo con ese libro. Yo lo leí cuando Ana me lo prestó, fue el primer libro tuyo que leí. Y lo leí y quería ver qué pasaba. ¿Sí? Quería ver qué pasaba. Quería ver cómo terminaba bien, por decir algo, cuando no había posibilidad de que eso termine bien. No había ninguna posibilidad del vamos que termine. ¿Cómo va a ser esto? Lo leí y pasó el tiempo. Cuando Ana me dijo que venías, volví a releerlo. Y el recuerdo que yo tenía era de una madre que se pregunta cómo puede pasar esto en el seno de mi hogar. Cómo en un mundo que yo conozco y he moldeado pasa esto. Pero cuando lo agarro esta vez, veo otra persona. Empecé a mirar a Ada, y Ada dice que ya no hay turismo de calidad en Mar del Plata. Habla de marginados que los vomita la capital. Habla de que el nazi es el exmarido. Pero de pronto habla de una especie de ética de la belleza donde lo bello es muy valioso. Qué buena mirada que hiciste en la segunda lectura. Y después se espanta, claro, se espanta de su propio sacrificio para salvar a su hijo y no de corromper el sistema judicial. Entonces después dije, no, la respuesta la está dando acá este personaje lo suficientemente complejo para preguntarse algo que en realidad está respondiendo a lo largo de la novela. Y yo tampoco lo había visto, lo veo en la segunda lectura, ¿viste? Por eso te preguntaba, pues esa Ada me quedó muy... Sí, es terrible además. Bueno, hubiera sido espantoso narrarlo por medio de la víctima, ¿no? En cambio, a través del victimario otra, pero bueno, que te llamen por teléfono y te digan, que tu hijo asesinó a otro muchacho y que está preso, eso, bueno, a ver, yo siempre digo, ¿hasta qué punto esto nos hace pensar también? ¿Hasta qué punto conocemos a nuestros hijos? Eso es lo que me pasó a mí cuando escribía todo eso, en esa ficción que yo me hice para poder hablar de eso, para no decirle a mi familia, bueno, de esto no se habla, ¿no? Porque yo no le puedo prohibir al otro de qué hablar o qué mirar. Entonces yo necesitaba de alguna forma abordarlo. Pero también me empecé a preguntar un montón de cosas, en esa ficción de que si me pasara a mí, ¿y qué sé yo lo que hacen mis hijos cuando salen? ¿Con quién se juntan? Si son líderes, si son liderados, si todo lo que yo les di realmente a mí me muestran una cosa y afuera hacen otra. Como yo en mi película me fui planteando un montón de cosas. Sí. Ahí lo que vos decís es así, ella le enseña cosas y menciona las cosas que les enseña. Pero ella piensa que hay gente que es vómito. Claro. Hay gente que limpia el parabrisas y delinque. Claro. O sea, está hay un prejuicio también. De eso no habla, pero esa es la realidad de ella. Claro. O sea, de alguna manera fue como que empecé a encontrar respuestas que no había visto en la primera lectura, ¿no? Bueno. Lo había dado de otra manera. O sea, yo misma digo, ¿cuánto de lo que decimos es y cómo funcionamos es lo que marca realmente la vida? ¿Qué hacemos? Podemos decir muchas cosas, pero ¿qué hacemos? ¿No? Y además que una madre, ¿no? Ante un hijo que cometió un delito determinado, ¿no? ¿Qué hacemos para defender al hijo? ¿Cómo lo defendemos? ¿Qué hacemos? No ¿Lo quisiera entregamos a la justicia? ¿Nos mantenemos al margen? ¿O directamente le aconsejamos que sí, que tiene que ir a la policía y hablar y cómo fue el hecho? O mismo vos, la misma madre denunciar a su hijo que mató a otro chico, ¿no? Eso debe ser terrible, porque como madre siempre queremos protegerlos y a veces los protegemos de una manera que realmente no es la adecuada, ¿no? A ver, yo por ejemplo me pregunto, ¿no? Por ejemplo, 2 hijos, bueno, y uno tiene un amigo que delinquió o que mató a alguien.
Y yo una vez le pregunté a uno de mis hijos, si vos tenés un amigo, ¿no? Y sabés que cometió un asesinato, ¿vos qué haces? ¿Vas, lo denunciás o no? Yo le pregunté lo mismo a mi hijo del medio cuando estaba escribiendo esto. Mira, Le hacía muchas preguntas yo a mi hijo del medio. claro, Pero Estábamos siempre en es una actividad. pandemia. Y si pasa tal cosa, ¿y qué hacen ustedes en la previa? ¿Y qué hacen acá? Y si tu amigo hace tal cosa, y yo decía, mamá, ¿por qué tantas cosas? Y dice, no, mis amigos nada que ver, ¿no? ¿Qué le tuve que decir? "Ah, estoy escribiendo algo, no sé. Ah, bueno. ¿Qué hago yo con la dice tu amigo? Y si vos la y si vos la ¿qué me dice? Mamá, tranqui. ¿Por qué me preguntan? Como que estaba desconfiando, porque yo le hacía muchas claro, preguntas, piensan que te estás investigando. Claro, y yo dije, no, porque estoy escribiendo algo, no sé qué. Pero al del medio, porque al mayor no le podía yo hacer este tipo de preguntas, porque el mayor era el que estaba todo el tiempo más con las noticias y que hablaba del caso y qué sé yo. Yo no podía decir, mira, estoy escribiendo eso porque así me lo saco, Claro. no le podía. Y, es más, se enteró de esto cuando la novela estaba por salir. Yo le prohibía que viera noticiero, que me hablara del tema. Cuando yo estoy, no se pone. Claro. El problema mío, tengo que hacerlo yo. ¿no? Me gustó mucho el vuelo de la libélula porque le pusiste un poco de realismo mágico, que no hay en otras novelas, en las otras No. novelas. No. Entonces me gustó lo sutil de las libélulas ahí. Ah, muy linda la novela también la trajo. Bueno, muchas gracias. No, Muchas de gracias. nada. Yo Bueno, soy ahora- fan del realismo mágico. A ver, todos los que quieran hacer preguntas a Gabriela, algo de lo que no se habló y lo que estén interesados, bueno, pregúntenme. Yo te quería preguntar respecto a lo que ella decía como lectora, si vos como escritora lo haces adrede para mostrar el personaje o si te sale de forma instintiva. ¿Qué cosa? Y yo La presenté a complejidad. Ada como una facha. La complejidad que plantea del personaje, si lo planteas conscientemente cuando estás escribiendo, decís, yo voy a mostrar quizás Ese juego de valores. cómo es la persona en su totalidad, Claro. sin ponerme a mostrar si es buena o mala, Claro, sino sí, cómo sí. es en su totalidad, Sí. con sus cosas buenas y malas. Si eso lo haces conscientemente como escritora, adrede para mostrar el personaje Sí. tal y como es, o si sale Y en inconscientemente. algunos personajes sí, lo que pasa es que el lector siempre te devuelve otra mirada, otra lectura. Yo esto que ella cuenta de Ada, no me había dado cuenta. Ok. No. Y ya lo encontré en una segunda lectura. Entonces, igual esta ya digo, es algo especial que terminó siendo una novela, pero esa Ada era yo. Era yo en ese momento vomitando todo lo que a mí me pasaba con el caso y todo lo que yo me imaginé si me pasara a mí como mamá. Entonces como que yo no sé. Entonces no puedo tomarlo como referencia. En el resto de las novelas sí, yo cuando el personaje ya lo tengo más delineado, lo tengo ya más a la mitad de la novela, ¿no? Porque al principio es como que el personaje está medio veleta, que no. Claro. Ya a la mitad de la novela el personaje cobra un determinado perfil y es como que ahí yo siento que lo tengo que reforzar y voy hacia atrás a reforzarlo. Pero en el arranque es como que a mí me cuesta ver bien para dónde van a ir lo que es la trama de ficción, ¿no? Pero cuando yo logro el punto, quiero que este personaje vaya para acá y sea así, sí, conscientemente trato de ponerle un montón de complejidades humanas para que sea eso, humano, que no sea perfecto, que tenga sus luces, que tenga sus sombras, cosas por las que lo quieren y cosas por las que no lo quieren. Y ahí vuelvo hacia el principio a reforzarlo, ¿no? Los hijos de la cosecha a mí me dio mucho trabajo. Tuve casi 3 años para terminar la novela, cuando promedio en un año yo termino una novela. Pero en el medio tuve ese bloqueo de escritura, que no podía escribir. O sea, escribía, sí, pero feo, horrible. O sea, yo lo que escribía lo sentía sin alma, lo sentía vacío, me esforzaba y escribía horrible, entonces escribía cuentos, escribía poesía. Volví a la novela, no había caso, empecé otra novela que nada que ver, policial contemporáneo. Horrible también, ¿viste? Sí, bueno, perdí el don, perdí la magia, perdí algo, estaba desesperada. Bueno, logré más o menos llegar a la mitad de la novela, se la mando a mi amiga, que es la primera que lee todo, y me mira, me pasa esto, que
¿Quién es No. Elena? A ver quiénes son tus Bueno, tus mi hijo lectoras mayor, que ahora las últimas novelas no las está leyendo porque siempre está, cuando estoy yo por lanzar, está trabajando afuera. Es más, la que sale ahora la voy a poner yo. Entonces me queda Gladys Díaz, que fue profesora mía en la facultad. Después fuimos compañeras de cátedra, nos hicimos muy amigas. Ella es una lectora muy exigente, muy Claro. crítica. No me va a decir, ay, qué linda, no. Ella me va a decir. Y bueno, cuando La yo verdad. llegué a la mitad, más o menos, le digo, te lo mando, Gladys, porque no puedo avanzar, no me gusta, yo el personaje, no sé qué. Bueno, le digo, decime algo, porque... Bueno, me criticó un montón de cosas que no tenían que ver con la época en la que estaba ambientada la novela, porque en el 72 no pasaban ciertas cosas que yo le había puesto al personaje, que era muy machista. Y me dice, no, nena, la minifalda, rock, marihuana, no puede ser tan machista porque es anacrónico. Y pero yo necesito que sea machista. Bueno, ahí lo aflojé un poco, le bajé un poco el machismo a banco. Pero claro, a mí el personaje en una de evoluciones fue muy graciosa porque ella me anotó todo y después además me manda audio. Me dice, nena, dice, ¿cómo te va a gustar? Si este tipo, así, literal, este tipo no calienta a nadie. Y yo, no, y dice, por eso no te va a gustar, a vos no calienta a nadie. Así que a pobre Banco lo trabajé tanto. Ay, sí, me recostó. Entonces sí, iba a venir. Y sí, bueno, y hasta que al final me dijo, ahora sí, ahora me gusta. Bueno, pero bueno, a veces pasa que los personajes ¿Cómo te no acompañan? arrancan bien. ¿Cómo te acompaña la editora, ¿no? En este proceso, ¿no? Que vos le entregás a lo mejor un archivo, ¿no? Con tu novela y todo. ¿Cómo es el acompañamiento editorial? No, lo que pasa es que yo no pido ayudantes, que quizás está Ajá. mal, porque ellas siempre me dicen, vos Sí. necesitas ayuda, si no una traba, me llamás, me decís, hacemos una videollamada. Sí. Yo no, yo como que soy muy... Yo te voy a entregar la novela terminada, no te Claro. voy a entregar con esto flojo, que puede haber un montón de cosas flojas, pero no Claro. que yo las perciba. Entonces yo todas mis dudas, todas mis cosas, primero trato de yo sacarlas yo, después se las paso a mi amiga, como que Claro. es mi lectora de confianza y más crítica. Cuando está mi hijo también, porque mi hijo es, aparte, mi amiga tiene 72 y mi hijo tiene 24. Claro. Entonces, son dos miradas totalmente opuestas. Y a mí me encanta, porque mi hijo me critica otras cosas, mi amiga, por la edad que tiene, también hay procesos Claro. que ha vivido, entonces sabe mucho de historia. Pero bueno, ahora mi hijo últimamente no está, ya hace 3 novelas que si está trabajando afuera no lo puedo enganchar. Pero entonces yo todo ese trabajo lo hago con mi amiga, con mis Claro. inseguridades. Cuando va a la editora, la novela ya está terminada, entonces quizás tendría que recurrir más a ellas que siempre me ofrecen, pero Una Pero bueno. preguntita me gustaría hacer. A mí siempre me suena, no me gusta la palabra taller de literatura. ¿Cómo surge en vos el compromiso? No sé, yo empecé a poner atención hace un tiempo en tu nombre porque yo pensé que eras española. O sea, ¿cómo puede ser que no sepa quién es esta persona? Entonces empecé a buscar hace unos meses. Pero me parece muy interesante lo que decís, que el taller de escritura que estás, o literatura, no me acuerdo cómo lo nombraste, pones un compromiso que no lo tiene una abogada en la literatura, alguien que se acerca a la literatura, escribe para sanar cosas de alguna manera, porque es sí. la cuestión. ¿Cómo es ese compromiso? Me parece genial que todo eso que decís es, yo soy profesora de literatura, o sea que todo eso que decís es lo que uno pone en juego, yo al menos, por eso no escribo mucho en los talleres de las cosas que escribo y lo leo y todos decimos qué lindo o qué lindo, ¿no? O sea, ¿cómo surge eso? ¿Cómo entras en esa idea de yo coordinar no de talleres o- coordinar, sino la forma que decís, que decís el punto, la coma, esto, porque eso Sí. es importante, no es lo mismo decir qué lindo decir bello. No, Sí, por supuesto, hay- la connotación de las palabras. Exacto. ¿Cómo surge ese compromiso? Y porque yo soy, o sea, me gusta hacer las cosas bien. Si hago algo, lo quiero hacer bien. Y con la escritura me he puesto cada vez más exigente conmigo misma, porque quiero que cada una de mis novelas sea mejor en algo o sea distinta en algo, Sí, que tenga perfecto. algo distinto, una voz narrativa o el tiempo verbal, o no sé, que sea algo distinto. Como lectora me he puesto insoportable, porque es como que también me cuesta leer Obvio. algo que realmente me atrape, que me enganche, me cuesta.
Y yo si voy a coordinar un taller de escritura, que hay gente que viene a hacer terapia, hay gente que viene a hacer sociales, pero hay gente que viene porque quiere publicar su libro o apuntar a un concurso, y yo le tengo que dar lo mejor. Y no me puedo quedar, y además hay gente que hace muchos años que viene, yo me tengo que perfeccionar, entonces yo estudio, me hago mis propios apuntes, tomo clases, leo a los grandes, veo a ver qué hacen, qué herramienta usan. Y estoy tratando de dar primero la parte teórica de esto, la connotación de las palabras. No es lo mismo lindo que bello. No es lo mismo decir pájaro muerto a fallecido el pájaro. No es lo mismo. Entonces, esas pavadas, que puede parecer pavadas, yo las trato en el taller de escritura, las trabajamos. No sé, la regla de tres objetos, 3 líneas de diálogo, 3 personajes, hay una regla de 3, los finales, los inicios, no sé, cómo acortar el tiempo, cómo alargar el tiempo, con Y eso descripciones. que ¿verdad? decías, de que incorporaste lecturas, autores nuevos, en ese taller también debe estar esa recomendación. Hay Sí. que leer por este lado. Sí, porque hacemos, no es solo taller de escritura, a veces hacemos, yo le llamo cover literario, que le puse yo, ¿Cómo le- cover literario. Ah, Entonces, no sé, leemos un cuento de, yo trabajo con Silvina Ocampo, cuentos de García Márquez, cuentos de Cortázar, bueno, hoy leemos, no sé, o Borges. Lo leemos, lo analizamos, hacemos el cover, vamos a escribir como Borges, que es difícil. Bueno, imitemos a Borges, o imitemos a García Márquez, o imitemos a Silvina Ocampo. Y entonces vamos aprendiendo otros estilos, porque no es lo mismo. Laburamos un montón y yo aprendo un montón, a mí me sí, nutre. eso es fundamental. A mí me lo- Claro. Y El otra cosa aprendizaje que vos lográs de eso. que por ahí yo hago y que en otros talleres me dicen que no lo hacen, es la corrección. A mí me traen impreso. Entonces, mientras están leyendo, yo voy maestrita escuela. La Sí. coma vocativa, no va la coma entre sujeto y predicado, sabes aclaración. Yo le pongo todo como maestra de escuela. Claro, bueno, pero es importante. Y a ellos les encanta. Dicen, no, corregime. Digo, pero yo no soy quien para corregirme. Yo soy abogada, no soy. Pero corregí, vos lo que veas anotar. Es sentido lo que estás contando. Y entonces y a la larga se va puliendo. Se va puliendo. Eso me pareció muy valioso. que Eh, dijiste. Y además, yo no creo muchas veces en que se escriba novela y una tras de otra. Desconfío de eso, sinceramente. Escucho lo que decís, lo que dijiste, todas esas cuestiones que vas teniendo en cuenta y empieza a cambiar un poco la idea. A mí, porque, créeme, yo las por escribí todas. ejemplo, la otra. en Murakami Sí, es una que te persona que creo. escribe una novela Yo sé tras que otra. Pero hay novelas que dicen, no, ya no quiero leerla. Claro. No, y estoy hablando también de un autor reconocido. Por eso me pareció interesante ese recorrido que hicieron. Claro. Me pareció muy valioso. Empezar Bueno, a y leer. en los talleres de novela, pues yo coordino taller de escritura creativa y taller de novela. Claro. Y los que vienen al taller de novela, yo me armé como un manual de escritura de novela con todo el temario, con todo, les doy toda la teoría y ellos van a ver. Y ellos vienen con el compromiso mínimo un capítulo por semana. Cuando he tenido pocos alumnos, leían hasta 2 capítulos, 3 capítulos por semana. Ahora son muchos alumnos, no dan tiempo, entonces, pero ellos vienen con su capítulo. Y todos te leen el capítulo y lo corregimos ahí, todos opinamos, todos aportamos cosas. Y es maravilloso porque llega el fin de año y el que está haciendo una novela corta, la termina. Bien, mal, no importa, pero la terminó, después se corrige. Tengo un alumno que hace 3 años que viene. Ya la terminó, ahora la está puliendo. Es un novelón que hizo, realmente es un novelón, 3 años. Ojalá le podamos meter a un lado porque es un novelón. Pero el tipo viene hace 3 años. Y clase por clase, un nivel, un léxico, una cosa. Y es porque tiene una novela larga y la está haciendo súper bien. Después otros tienen novelas cortas y la terminan. Después, o les dura 2 años que vuelven y para terminarla, para corregirla. Pero está ese compromiso semanal que tienen que leer algo. Que les da vergüenza, si no, no van. Si no, no van. Entonces, son 9 y los 9 no me falta ni uno y se lee, son capítulo y pico, 2 si son cortitos. Y la verdad que está bueno, funciona. Y se necesitan dar herramientas. O sea, no todos nacen que no las necesitan. Muchas personas necesitan que casualmente se les den Sí. herramientas. Igual para yo lo que mejorar la veo, hay escritura. muchos que pueden escribir, yo les digo, ustedes pueden escribir solos.
no me necesitan a mí, no necesitan ni la herramienta, porque hay gente que escribe sin necesidad de nada. Yo escribí todas las novelas sin haber hecho nunca un taller de nada, menos de novela, porque y hay gente que tiene esa capacidad de hacerlo. Claro. Pero ir al taller les obliga a la rutina de sentarse a escribir por lo menos un capítulo. Y hacer revisión respecto de la coherencia del personaje en pos de la época histórica que está viviendo. Sí. O sea, yo te cuento, por ejemplo, en el Susurro hay una parte en que Fiorella va a abandonar a los padres porque se va a la Argentina. Y yo venía metida en la época de la novela y pensé, ay, qué chota. Claro, va a dejar a los padres, no había jubilación en esa época, los abandonaba a su suerte. Se iban a morir de hambre los dos viejos, porque a los 60 años morían de hambre porque no podían trabajar en el campo y no había jubilación. O sea, que ella se fuera a la Argentina no era un acto de bondad y de No, pero los idealismo, padres sino también de la alguna... mandaban, los Claro, padres me también refiero las querían. cómo la historia que uno se puede imaginar hoy, puesta en ese contexto, Claro. dejan de ser personajes tan maravillosos y generosos, o la madre diciendo quiero que sea feliz, no, quiere que esté alimentada Bueno, y que pase claro. un parto, viva, o sea, Sí, yo es trato un poco- trato a veces trato siempre de tener esa coherencia histórica, por eso también lo que decía mi amiga con Banco, dice, no, en los 70 no lo alivianalo, Claro. no puede ser tan machista, no puede tener la mente tan cerrada, no puede decir lo que dice. esas revisiones las hacen en el taller, digamos. Eso Bueno, yo también con los alumnos sí tratamos Ah. de, por ahí palabras que son anacrónicas, la que estábamos leyendo de este hombre que escribe súper bien, la está corrigiendo, es una novela que está ambientada en Mar del Plata, tiene un toque como medio fantástico, pero está en los 70 y pico. Y un personaje le dice a otro, una chica de escuela, de secundaria, le dice, qué mojigata resultaste. Y terminó de leer y yo me anotaba, mira, mojigata. En esa época yo no decía en la escuela mojigata. Y todos saltaron, son toda gente también grande. No, mojigata, no. Bueno, estuvimos una semana buscando la palabra. No la encontramos. No, le pusimos mosquita muerta, pero santurrona tampoco, santita. No, lo más cercano, mosquita muerta, pero no le encontramos la palabra que una chica de secundaria pudiera decir en los 70 No y decía. pico. Y hace una semana que estamos con eso y seguimos. Después hay otra que está escribiendo una novela más contemporánea y a uno le había puesto el vagabundo. Pero el tipo no era un vagabundo, o sea, también buscando a ver cuál era la palabra adecuada sí. para... No era vagabundo, porque bueno, y por ahí estamos una semana, 10 días y todo en el grupo. Y le ponemos y a veces se logra la palabra, a veces no se logra, ¿no? Pero bueno, tratar de ir de acuerdo a los tiempos, al lugar, las comidas, las ropas, es un montón. Obviamente se filtran cosas, sí, por supuesto que se filtran, pasa. Que por ahí un lector te escribe y te dice, no, mirá, ahí no, en esa época esto, y bueno, sí, puede pasar. Me pasa a mí, que no soy historiadora, se le pasa al editor, que Claro. tampoco, El al autor director, también, sí. a veces son cosas de... Tiene que ver con la verosimilitud. Si no resulta de alguna manera verosímil, el que está leyendo Te saca. piensa que Exacto. te está burlando de lo que... Sí, yo trato de ser muy cuidadosa en eso, pero bueno, a veces... Va, en este caso, no de novelas. Sí, con novela histórica, ojo, te podés tomar alguna licencia, que de hecho yo me las he tomado, me las tomé con el Corazón Azul, lo aclaro atrás, Mercedes Sosa no estaba en esa época en París, lo aclaro atrás. Lo tomo porque estuvo, no en esa fecha, estuvo, la corrí unos años, pero yo la necesitaba ahí, para la escena. Ahí, pero lo aclaré al final. Y en la que estoy escribiendo ahora, el otro día tuve una reunión con las editoras, que yo pensé que era por la que va a salir y no, era por la novela nueva. Bueno, fue una... No nos entendimos, Sí. yo pensé que íbamos a hablar de la novela que está por salir y ellas me querían hablar de lo que estaba escribiendo y yo ni estaba ni preparada para contar una novela que queda a la mitad. Bueno, les terminé contando y les dije, mirá, la verdad estoy en un problema porque hay hechos que ocurren 4 años después, pero es una escena fuerte que a mí me sirve y quiero pasar unos años atrás porque Quiero traerla. la quiero llevar, sí, pues si no Claro. me tengo que extender 4 años más con los personajes, ya qué más le voy a hacer para llegar a esa fecha. Y dice, bueno, no, tomala, porque es una escena fuerte, porque sirve, existió, después, pero existió en el mismo contexto, ponela. Bueno, listo. La voy a poner y voy a poner atrás
que no ocurrieron esos hechos en esa fecha, sino 4 años después, pero existieron en ese lugar con esa gente. Pero lo aclaro, porque si no el lector que sabe decía, no, eso no pasó. Qué bueno eso que decir que haya líneas que lleven al lector a investigar. Eso es muy valioso. Sí, yo estoy leyendo ahora algo que me presenta muchos desafíos. Voy a cada rato a buscar cosas o palabras que no sé. Estoy leyendo a Guillermo Cabrera Infante. Ah, ¿Qué juegos de palabras que hace? Qué difícil lectura. Me encanta, maravillosa, La ninfa inconstante. Pero me lleva todo el tiempo a desasnarme, ¿no? Con palabras que... Sí, te hago una pregunta que siempre, no sé si es una cuestión del género, que las mujeres protagonistas de las novelas, ¿por qué son hermosas? ¿Por qué? O sea, mejora la dialéctica con el lector, con la lectora. ¿Por qué la mayoría, por ejemplo, en el caso, por decir algo, ¿no? En el caso de Pulsión no necesitaba ser hermosa. Bueno, pero Porque nadie estaba, claro, pero... Su perfil de modelo. Claro, bueno, pero justo, o sea, voy a como que los personajes tienden a, hasta en el susurro, donde son personas que supuestamente sería casi como absurdo que personas que hablar de la lucha, belleza, claro, que la sí, belleza del sea un estereotipo. elemento. Lo veo en las novelas como que es Sí. necesario que sean hermosas. No sé si es para generar empatía con el lector, si es una política editorial. No, política editorial o pasa no. sin querer, para que no. sea la heroína y que nos gusten todos los Sí, aspectos, esa que es sea la buena, realidad. linda. Editorial poco, ¿no? no, porque nunca me han dicho nada. Quizá, sí, igual yo últimamente no le pongo demasiada descripción a los personajes. Al principio sí, ve los ojos, el pelo. Ahora como que por ahí le pongo algún rasgo determinado, porque yo tampoco es que en mi cabeza los tengo demasiado, no los visualizo bien. Es más la idea del personaje que el personaje en sí. En general muchas novelas ya vienen así con las mujeres bellas. Ya Y Romeo la- y Julieta era Sí, bella. las mujeres Después como Cortázar también es la mujer deseable. Después Borges no me acuerdo que decía también de la mujer. Y Pero cada uno deseable le no puso. es bella. ¿Eh? Deseable no es bella. Claro. Bueno, pero deseable por lo bella que era. No necesariamente. No es necesariamente, pero también tenemos un montón de novelas que, o sea, desde tiempos No, que hablan que la mujer bella, que linda y que no dicen, hay nunca una descripción fea. Bueno, por eso no Es escribe una mujer fea. No sé por qué, pero de las Ponen pocas un que hay. personaje peor, ponen un Claro. personaje No sé indígena como sí. protagonista y le ponen ojos verdes. Claro, O sea, eso, quizá lo hemos Claro, leído. Claro, sí, porque para Eso ya no va. No, eso no. Sí. Eso ya no va, pero lo leímos, ¿no, María? Sí. En una novela que, bueno, era el aborigen de ojos celestes. Sí, no, yo hombres feos tengo varios, ¿eh? Hombres feos tengo varios en las novelas. Con el corazón al sur, Lucien es feo. Claro, el Feo. Claro. Es feo y tiene una cuestión también física. Bruno termina, bueno, no voy a contar porque pero también tiene ahí un tema, algo que lo fea. Tengo personajes, hombres feos. Mujeres, te voy a poner una fea. Llego a casa y, no, y bueno, que tengo las protagonistas de ahora. No sé si las describí, las que estoy escribiendo ahora, no sé si las describí físicamente. Pero sí, puede ser que es inconsciente, ¿eh? Yo jamás pensé en eso que me están diciendo, sobre todo con el susurro de las mujeres, No me está acuerdo. interesante. No me acuerdo en qué película vi, pero no me acuerdo entre los personajes decía, ay, porque la linda es tonta y la fea inteligente. Entonces, Claro, sí. ay, me dice, qué inteligente es que soy, entonces soy fea, Claro. decía el otro personaje. Claro, porque hay No, hay es una cosa claro. así, linda y tonta, Yo en el susurro inteligente y fea. Pensaba, muchas mujeres dicen, bueno, yo no quiero bordar más. Y la pregunta es, ¿y quién iba a bordar? Porque había que bordar, había que Claro, coserse la ropa. Claro. O Sí, sea, alguien ¿quién, lo tiene que quién hacer. tenía? Porque está fenómeno, o sea, yo no quiero hacerlo, salvo que seas de una clase muy alta y que tengas otra que cosa para vos, la ropa no te llegaba por Mercado Libre. O sea, había que coserla. Sí. Entonces, es como que, bueno, hay cosas Alguien como tiene que que son hacer incongruencias alguna históricas. actividad, Decimos, sí. ¿por qué se les antojó esto? ¿Verdad? ¿Por qué a las demás no, de última? Claro. Estaban Bueno, pero ocupadas es en como en eso. la vida misma, hay mujeres a las que se nos ocurren cosas y a otras no se les van a ocurrir nunca. Y bueno, ahí está también en la diversidad, ¿no? Y si no hubieran existido estas que quisieron otra cosa, no tendríamos los derechos que tenemos A mí hoy. no se me ocurre nunca planchar, así que está bien. ¿Alguna vez? Además, Sí. quería hacer una pregunta. Ahora, sí, pobre, está desde Está ahí con la manito, Majo. ¿Vos
en todos tus libros, en mayor o menor medida, das visibilidad a hechos que no se conocían. En Napalpí, que nadie lo conocía, en el de Gabriela lo mismo. Muchas jóvenes no conocían a Julieta Lanteri, lo mismo pasaba con los hechos de Ushuaia o por la sangre derramada. ¿Vos cómo llegás a ellos, a esos hechos? Y la pregunta es más larga. ¿Y cómo se te ocurrió, nunca se te ocurrió hacer un libro con un personaje existente, todo el libro como hiciste con Julieta Lanteri un poco en el susurro? Bueno, te resumo. ¿Cómo llegó? En algunas ya conté cómo llegué a Susurro a las Mujeres, las de la Guerra Civil también cómo llegué, Pulsión también, esta como busqué. La masacre de Napalpí, quería escribir algo en la zona de Chaco, Formosa también. Masacre, me apareció entre datas, me apareció Napalpí, me gustó musical, tenía como musicalidad, Napalpí, que en realidad la connotación nada que ver, porque significa tumba. Napalpí, tumba. Pero bueno, a mí Napalpí como me atrapó. Entonces fueron surgiendo todas de manera distinta. Tormentas del Pasado surgió en un aniversario de la Revolución del Parque. Estaba escuchando la radio y había un historiador que no sé ni quién era porque lo agarré empezado y hablaba de la Revolución del Parque, que yo no había escuchado nunca, y hablaba de Allende, de Cristóbal del Valle, y a mí me gustó lo que dijo y me fui a buscar y dije, bueno, yo voy a escribir sobre esto, y ahí salió la novela. Entonces, bueno, todas llegaron a mí de distintas formas, ¿no? Pero escribir sobre un determinado personaje, quizás como hace Florencia Canale o Daniel Balmaceda, no, porque en realidad ahí no hay mucho para inventar. Es la vida del personaje, ya fue vivida y tenés que ceñirte a esa vida, que no podés ficcionar mucho. A mí me pasó acá con Julieta Lanteri, yo no podía ficcionar más que algún otro diálogo, las amistades, algún paciente, o sea, no puedo ficcionar, la vida de ella fue como fue, ya Claro. está. Entonces a mí es contar algo que ya no tengo margen de creatividad. Por eso, para contar la vida de Julieta Lanteri, yo me creé todos los demás personajes, el homicidio, bla, bla. Pero a mí me gusta inventar, crear cosas, y un personaje que ya tiene una vida armada. ¿Y nunca creaste desde tu profesión, desde el derecho? Cuando Ana me habló de Pulsión, yo pensé que iba a ser una especie de John Grisham, claro, una cosa así, bueno, desde el área jurídica o de la aventura jurídica, Claro, digamos. Ya tenés demasiada, No me demasiado tengo algunos juicio, ¿no? policiales, sí, donde el protagonista es el fiscal, Claro, y un caso judicial, pero son novelas contemporáneas que escribí hace mucho tiempo y no es por ahí. Son novelas románticas, muy A mí me van a apasionadas. gustar. A mí me van a gustar, sí. A mí me van a gustar. Después van a pasar, Pero yo las leo. no, para mí me inspiran otras cosas. Bueno, yo, disculpen, que Hay una última otra pregunta ¿no? voy a hacer como hacen los políticos, ¿vieron? Que dicen, última pregunta, ya basta, listo. Porque también tenemos a Claudia Giudice que nos espera, está también Cristina Cuestas, que también quiero que charlen un poquito, y como que, bueno, un poquito de espacio para todos, ¿no? Creo que Gabriela ya respondido todo. Y si no me escriben, sobre su Instagram, libro, la forma charlamos. como escriben, tiene el Instagram, tiene el Facebook, así que todas otras cosas que le quieran preguntar, Gabriela, tiene Bueno, mucho gracias. tiempo para responder. Sí, no, yo respondo.